Hola, amigos y amigas del FEI, bendiciones. Te invito para que te quedes 30 minutos y leamos la palabra de nuestro Dios. Ese Dios que tú amas y ese Dios que yo amo, el Dios de amor, dejó su palabra. Nosotros la leemos todos los días y allí comprendemos sus principios y sus propósitos. Dios nos bendice a cada uno de nosotros, Dios nos guía, Dios nos enseña con su palabra. Solo nuestro trabajo es leerla, ¿sí? Y debemos leerla todos los días para aprender y participar de esa palabra. Así que te invito para que podamos leer hoy Romanos capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la iglesia de la ciudad. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio de Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy bien. He terminado de leer el capítulo 16 del libro de Romanos y de esa forma terminamos de leer todo este libro, ¿sí? Y el último capítulo que acabamos de leer, pues son unos nombres que aparecen allí y que toda persona lector de la palabra de Dios, toda persona que estudia la palabra del Señor,
debe procurar de alguna manera entender esos nombres, ¿sí? A veces uno dice, bueno, ¿para qué leer la Biblia con este poco de nombres raros, ¿sí?, que aparecen allí? Pero esos nombres de alguna manera evidencian que había una iglesia y son las personas a quien se le dirige la iglesia. Se le dirige la carta, perdón. Por ejemplo, en el verso 1 del capítulo 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta hermana Febe se dice que fue la que llevó la carta que hace el apóstol Pablo cuando él está en Corinto, la escribe, entre otras cosas, que no es el apóstol Pablo el que escribe, sino el que dicta, y el que la escribe es otro. Por ejemplo, acá en el verso 22, capítulo 16, verso 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Es decir, el apóstol Pablo, él dictaba y había una persona que escribía. ¿Quién escribió? Este hombre que se llama Tercio. Está en el verso 22, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces ese nombre, de alguna manera, cuando usted es una persona que estudia la palabra de Dios, le va a servir como dato, como estadística, para saber quién es el que escribe. Aunque el dueño personal de la carta de los Romanos es el apóstol Pablo. Él es el dueño, el que la escribe. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí?, que él había prometido. Y ahí comienza a explicar. En el verso 7 del capítulo 1 dice: a todos los que estáis en Roma. Es decir, Pablo es el dueño de la carta, pero él no la escribe, él está dictando. Como yo está dictándote a ti ahora aquí, y usted está escribiendo allá, ¿sí? Entonces yo soy el que estoy relatando, pero usted está escribiendo. Si tuviéramos que mandarle una carta a un amigo, bueno, entonces yo te pido el favor a ti, ve dictando: mira, el saludo, lo que vamos a hacer es esto y esto, de esta forma. Usted la escribe, y al final usted escribe que usted ve que la escribió, pero pues yo soy el dueño de la carta. Lo mismo está pasando. Entonces, ahora en el capítulo 16, verso 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Febe es la mujer indicada para tomar la carta que hace el apóstol Pablo, que escribe en Corinto y la lleva a Italia, a Roma. Entonces el capítulo 16, de pronto uno se pone a leer ese poco de nombre y uno dice: pero ¿de qué sirve leer este poco de nombre? Sí sirve, porque este poco de nombre es la evidencia de que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a unas personas. ¿Y cuáles son esas personas? Todos estos nombres que están aquí. Y ahí comienza a saludar. Dice: saludan a María, saludan a Andrónico, saludan a Junia, saludan a Amplía, saludan a Urbano. Bueno, ahí menciona un listado de personas que van a recibir la carta que escribe el apóstol Pablo a los judíos que están en Roma. Todo eso es hermoso saberlo. Hoy nosotros terminamos de leer 13 libros. Desde el 19 de marzo estamos leyendo y hemos leído los 13 libros del apóstol Pablo. Leímos Gálatas, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Tito, 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Y yo hace unos instantes acabamos de leer el último capítulo del libro de Romanos, completando así 13 libros que escribe el apóstol Pablo y que se conocen como las cartas paulinas. Por ejemplo, Gálatas tiene 6 capítulos, 148 versículos. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos, 85 versículos. Segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos, 47 versículos. Primera y segunda de Corintios. Primera de Corintios tiene 16 capítulos, 437 versículos. Segunda de Corintios tiene 13 capítulos, 257 versículos. Romanos tiene 16 capítulos, que terminamos ahorita,
y 433 versículos. Efesios tiene 6 capítulos y tiene 155 versículos. Colosenses tiene 4 capítulos y 95 versículos. Filemón tiene 1 capítulo y 25 versículos. Filipenses tiene 4 capítulos y 92 versículos. Tito tiene 3 capítulos y 46 versículos. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos y 113 versículos. Y segunda de Timoteo tiene 4 capítulos y 83 versículos. Total del trabajo realizado en todo este tiempo: 87 capítulos para 87 días y 2016 versículos. Buen trabajo. Acabamos de terminar de leer las cartas del apóstol Pablo. Todo este tiempo hemos estado aquí. Damos gracias a Dios que desde el día que iniciamos, siempre iniciamos a las 7 de la noche, tomando media hora, leyendo la palabra de Dios, y hemos aprendido. Yo he aprendido mucho, no sé qué has aprendido allá. Yo tengo, mira, todo este libro escrito, ¿sí?, de los apuntes que he tomado. Yo espero que tú allá también hayas tomado apuntes donde Dios ha hablado a tu vida. Ese Dios de amor habla, y por eso leemos la palabra, ¿sí?, para aprender de ella. Media hora, ¿sí? Allí aprendemos de sus principios, de lo que Dios tiene para nosotros, de su formación, de lo que Él nos enseña. Y todo este tiempo ha sido un tiempo grandioso, especial, donde hemos disfrutado de la palabra de Dios. 13 libros, yo los había leído, pero nunca en fe, ¿sí? Los leo todos los años, yo todos los días leo la palabra de Dios y trato de leerla por libro. Y hemos leído en estos días los 13 capítulos que tiene el apóstol Pablo para los romanos, ¿sí? 13 capítulos grandiosos. El tema principal es la justicia de Dios. Para mí, por ejemplo, en las 13 cartas del apóstol Pablo, ellas están escritas así: primero viene Romano, después viene primera y segunda de Corintios, y después viene Gálatas, y así sucesivamente. Pero yo que las he leído, que he tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, las cartas del apóstol Pablo, no las organizo así, ¿sí? Yo las organizo de acuerdo a como yo creo que las escribió él. Y él las escribió para mí, eso no está en la Biblia, sino como lo he estudiado, para mí él las escribe. Primero escribe Gálatas, luego escribe Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Tito, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Todo esto es la forma como el apóstol Pablo escribe los libros. Buen trabajo, ¿sí? Espero que hayas aprendido mucho de la palabra de Dios y que ese Dios de amor te enseñe. El hijo de Dios y la hija de Dios que no lee la Biblia, pues está de alguna manera faltándole algo, porque es que la Biblia es la que nos enseña de las cosas de Dios. Entonces, felicito a todos los que estuvieron fiel en estos 87 días conmigo allí en vivo, y otros que lo vieron después el video. Ya yo esos videos los voy a cerrar, solo me queda solo yo, ¿sí? Pues el que los vio bien, y si el que no también, eso no pasa nada. Y a partir de mañana vamos a estudiar la vida de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Demoramos como 4 meses, pero ¿cuál es la carrera? Lo importante es leer la palabra de Dios, y nos proyectamos a 4 meses. Te invito para que podamos leer la palabra de Dios. Todo depende de la energía, también depende del internet, ¿sí? Pero mi disposición para leerla está allí. Entonces, gracias a esas personas que estuvieron 87 días allí conectados, nunca fallaron, ¿sí? Y que leyeron junto conmigo la palabra de nuestro Dios. Tuvieron todos los días a las 7 de la noche, de 7 a 7:30. Y a partir de mañana seguimos leyendo la palabra de Dios aquí en su programa, hasta que tengamos los medios para hacerlo a través de
este Facebook Live que pues Dios nos regala y podemos dirigirnos a ti y tú allá puedas disfrutar de leer la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es divina, la palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer y leer. Entonces te invito para que, si es posible, te puedas conectar. Mañana empezamos a estudiar los evangelios. Se le conoce como la vida de Cristo: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Cada uno tiene casi de 30 capítulos, por lo tanto demoramos en una proyección casi a 4 meses. Entonces esperamos cumplirla, y si no, pues no pasa nada, ¿sí? Lo importante es hacer el intento, ¿sí? Y cuando uno hace el intento de aprender algo nuevo para Dios, Dios le ayuda. Yo me puse una tarea de leer las 13 cartas del apóstol Pablo en mi Facebook Live, leerla porque no la hemos estudiado, ¿sí? Estudiarla es distinto. Yo estoy preparando unos estudios basados en cada libro, en cada capítulo, pero ya eso es diferente. Los estudios bíblicos, ¿sí?, de cada uno de esos libros de la vida del apóstol Pablo. Es el evangelio de la gracia, es el evangelio de nosotros, es el evangelio de Cristo. Y nosotros estamos montados con Cristo, y si Dios nos da vida, estudiaremos los 4 evangelios que hablan del Jesucristo en la tierra, cómo lo vivió, en qué tiempo, qué profecías se cumplen, y allí estaremos cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? Ese Dios de amor que nos bendice, que nos guía, que nos ayuda, ¿sí? Tenemos que de alguna manera proyectarnos. Por lo tanto, la invitación es a continuar leyendo, ¿sí?, esta palabra de nuestro Dios. Quiero compartirte algo que está aquí, que está en el libro de los Salmos. Dice Salmos capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo soy un pecador, y porque soy un pecador busco aquí la palabra de Dios, ¿sí? Todos los días, entre más leo, más pecado veo en mi vida. Entre más escudriño, más pecador me siento, pero me siento más amado y trato de caminar con Cristo, lo cual no es un camino fácil, pero Dios nos va dirigiendo y nos va enseñando de su palabra. De verdad que mi corazón está contento porque pues cuando comencé pensé que iba a tener obstáculos, pero mire que ni un solo día interrumpimos, sino que durante 87 días leímos 87 capítulos y leímos más de 2000 versículos. Los leímos, te repito, no los estudiamos, solamente estábamos leyendo. Porque para estudiar ya se necesita, yo para estudiar un libro lo leo 7 veces. 7 veces, lo leo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí?, para poder comprenderlo. Y de esa manera el Espíritu de Dios le ayuda a uno a entender y le da una palabra revelada, una palabra que llega al corazón. Me alegra que me hayas acompañado. Sigue leyendo la palabra de Dios. Mira, ella es preciosa y está allí para que tú te deleites. Te espero mañana y empecemos otra nueva meta. Mañana cerramos esto. Ya mañana colocamos todos los videos en Solo Yo. Y pues el que los vio bien y el que no también, habrá otra oportunidad para colocarlos en público. Y bueno, me alegra que hayas estado allí. Yo pues estaba haciendo un ejercicio de leerlo. Sé que hay muchos que siguen después que yo termino, debido al tiempo y todas esas cosas, y yo lo hago con mucho amor, y lo hago porque me encanta leer la palabra de Dios, y porque soy un pecador. Yo no me la tiro de santos, soy un pecador, y como pecador Dios me dejó esta palabra para leerla. Yo la leo, y mientras haya vida en mi cuerpo, yo le he dicho: Señor, mientras haya vida en mi vida, yo leeré tu palabra. Soy tu hijo, necesito leerla, necesito escudriñarla y necesito aprenderla. Mañana
empezaremos otra meta. Espero que te le midas, ¿sí? Y con un cuaderno y una libreta allí, para que puedas aprender de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos enseña, no nosotros. Nosotros tenemos que leerla, leerla y leerla, y cuando la leemos aprendemos. Te felicito y te agradezco que hayas apoyado durante 87 días este proyecto que termina en este instante, que ese primer nivel, esa primera meta que nos propusimos, la logramos sin ninguna interrupción. Dios nos dio vida, nos dio salud, nos dio el internet y nos dio todo para terminarla, ¿sí? Mañana empezaremos otra, no sabemos si la terminamos, pero pues el que no empieza nada, pues no termina nada, ¿sí? Tenemos que empezar. Yo de verdad estoy muy contento porque nunca lo había hecho a través del Facebook Live. Siempre lo había querido hacer, pero bueno, había interrupciones. Llegó esta pandemia y nos dio la oportunidad de dirigirnos a ti por medio de esta cámara. Si en algún momento te sentiste que hubo una frase, una palabra maldicha, una expresión que afectó tu vida emocional, perdóname. Yo lo que hago es leer la palabra de Dios y explicar un poquito, pero si algo estuvo fuera de contexto y tú crees que no es así, no creas, ¿sí? Tú tienes que hacer como los de Tesalónica. Los de Tesalónica, el apóstol Pablo les llevó el evangelio y ellos miraban si es verdad que está escrito en la palabra de Dios. Y si no está escrito, tú no puedes creerlo, tú tienes que creer es lo que está aquí. No puedes creer al hombre, no puedes creer al pastor, a la pastora, al adorador, nada. Al mismo Papa le puedes creer. Tienes que creer es esto, aquí, la palabra de Dios. Ella es la que te conduce al reino eterno con Cristo, ¿sí? Entonces, bendiciones. Si estás en Colombia, disfruta de Colombia. Si estás en otra parte del mundo, disfruta lo que haces. Lee la palabra de Dios y Dios te muestre un camino eterno con Él y te enseñe. Pásala bien. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Contento. Y bueno, mañana con otro look nuevo para ti y para mí. Gracias a Dios. Elevamos una oración de victoria. Él ha sido bueno, Dios es bueno y nos da vida y nos da la energía. Somos pecadores, sí, Él lo sabe que somos pecadores, pero Él nos ayuda y Él nos guía y levantamos nuestras manos de victoria, que hoy hemos cerrado una etapa, pero mañana, si amaneceremos vivos, continuaremos otra con Cristo. Él es el dueño de la gloria, Él es el dueño de la victoria y adelante siempre.